de la Ciudad de México hasta Francia. Saludamos al maestro Luis Guillermo Hernández. Querido Luis Guillermo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Querido Vicente, un gusto saludarte, un gusto saludar también a tu audiencia este martes 2 de junio. Un placer saludarte, un placer saludar a la queridísima audiencia de Sin Censura. Aquí en Francia estoy haciendo un trabajo de un congreso, un seminario de trabajo académico, y bueno, pues conectándome contigo y con tu audiencia y enterándome, Vicente querido, que las cucarachas españolas siguen llegando por barco, por avión y por mensajería a suelo mexicano. Mira, qué Tiene una tremendo. pinche fijación, Ricardo Salinas Pliego. Es Tiene una decir, fijación con esto de que vengan a reconquistarnos desde pero, España. Imagínate llamarle a una diputada de ultraderecha para que venga a hablar de soberanía nacional. No, pues yo chingo a mi madre. Ya paguen la cámara. Vámonos, mi querido Luis Guillermo. pero además una serie de ridículos, querido Vicente, que me parece que la gente debe entender y debe considerar de manera muy significativa. Es ir bajándole el nivel a su propia discusión, ir disminuyendo la calidad de sus invitados. El propio usurero de la Jusco, que primero llevó a México a una alcaldesa, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y dices, bueno, pues por lo menos Isabel Díaz Ayuso tiene relevancia menor, no tan significativa, pero bueno, tiene su relevancia. Pero ya invitar a Cayetana Álvarez, que es algo así como una diputada del montón de diputados que existen en España, que es repudiada hasta por sus propios correligionarios, que la tachan de vil, de ignorante, de desproporcionada, y que incluso en algún momento, con sus cartas credenciales como miembro de la nobleza española, pues la designaron vocera de las bancadas parlamentarias del Partido Popular allá por el 2016, 2017, y que literalmente la corrieron a patadas del cargo porque era como una especie de chivo en cristalería, porque es una mujer muy limitada intelectualmente, muy limitada políticamente, pero sobre todo, muy repudiada en el país, en España. Una mujer que honestamente es algo así como una política, pues como dicen los españoles, de poca monta. Una diputada que no tiene ninguna capacidad de incidencia en España, que no tiene ninguna interlocución de alto nivel y que simplemente es a pantalla pendejos, con todo el respeto para los pendejos, pero que le compran el discurso en México como si fuera la gran lumbrera, como si fuera la gran política, como si tuviera la representación de miles o de millones de españoles, cuando no la respetan ni en su propio partido. Me parece, querido amigo, que Ricardo Salinas Pliego no solo se dispara en el pie con esta, como bien dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, invitación kafkiana de invitar a México, a una española, a hablar de la soberanía mexicana, que es la más ridícula de las desproporciones, sino además ni siquiera tener el poder de convocatoria de una política de alto nivel, de una parlamentaria significativa, sino simplemente la pedacería que tiene oportunidades de placear el usurero de la Jusco en su escuelita de adoctrinamiento de cuadros de la ultraderecha. Patético escenario, querido Vicente, y más patético
más ridículo y más lamentable el trauma de súbditos que tienen todos estos desheredados de la derecha y ultraderecha mexicana que andan ahí como perros en carnicería, celebrando el discurso realmente chato, realmente chabacano, realmente pobre. Claudio X González, Enrique Krause, el tal Paco Calderón, Felipe Calderón, gran discurso de la diputada española, una ridiculez llena de lugares comunes, llena de frases absurdas, llena de desconocimiento profundo de la política nacional, de la historia mexicana, de la situación actual del país, de la convicción social, de la construcción de una nación distinta a ese México en el que uno se le cuadraba, se le arrodillaba o se le sometía al pie de los monarcas españoles. Tremendo ridículo, tremenda bajada de calidad de la de por sí paupérrima calidad de la disque Universidad de la Libertad del usurero de la Jusco. Y triste espectáculo, querido Vicente, de un sujeto que de plano va de mal en peor, causando lástimas, arrastrando la cobija y ensuciando el apellido. Luis Guillermo, tan cabrones, Enrique Krause, el gran intelectual de México. Celebro la presencia en México de Cayetana Álvarez de Toledo, la marquesa, señor, la más notable parlamentaria del orbe hispanohablante. Perdón que la risita es la que calienta. Su mensaje es claro y firme. No son los gobiernos extranjeros los que amenazan la soberanía de los mexicanos, es el crimen coludido con el poder. No, 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 si Donald Trump no quiere, nomás está jugando a invadirnos, no crean que no hay que creerle a Trump. Eh, Es que, nosotros nos estamos haciendo ideas en la cabeza. es que Vicente, a mí me da la impresión, y lo digo sin ningún respeto y sin ninguna consideración, pero me da la impresión de que este decadente capo de la cultura mexicana, este viejo cacique Enrique Krause, soñaba o sigue soñando con algún día tener un título nobiliario. Hay que ponerle el título de conde de Río Churubusco y viaducto La Piedad para que por lo menos no sienta estos traumas de arrodillarse de esa manera tan ridícula, tan patética, tan lamentable, ante discursos como el de Cayetana, tan primarios, tan elementales, tan desprovistos de brillo, de inteligencia, de sapiencia. Tengo la impresión, querido amigo, de que Quique, como bien lo describió Carlos Fuentes, la cucaracha ambiciosa, está tan necesitado de recursos y de significación que anda buscando patrocinios, anda buscando quién lo apapache o quién le dé fulgor a lo que cada vez es más claramente su tumba histórica y su tumba social. Es verdaderamente ridículo que Enrique Krause pretenda vendernos a la Cayetana como una lumbrera cuando sabemos que en realidad no tiene ningún fulgor ni ninguna significación. Yo supongo, querido, que el viejo vizconde de Río Churubusco pues anda buscando lana para sus letras libres. Y nada más por no dejar, mi querido Luis Guillermo, tú que estás en Francia, que resides en Barcelona, eh, ¿cómo ves el haber resucitado? El PAN resucita a Vicente Fox y a Felipe Calderón, que ya ni vive en México. Dicen que ese grito que no queremos escuchar en el Mundial
lo cambiaron en Chihuahua y le gritaron, ulero! Lo cambiaron, ulero! Le gritaban a Felipe Calderón. Dime tú, el que permitió Rápido y Furioso, el que le permitió a Genaro García Luna negociar con unos narcos y con otros quererlos exterminar, van a defender a Maru Campos, a Chihuahua. Están cabrones estos. Se lo planteaba ayer a la presidenta, qué caraduras que ni siquiera se disculpan, aunque dice Felipe Calderón, y lo publica el periódico Reforma, a pesar de mis errores, hice lo que me correspondía. No mames. No Creo que, mames, Luis Guillermo. creo que queda muy claro, creo que queda muy clara la oferta y la propuesta de Acción Nacional y de la derecha en general en México. Una propuesta completamente anclada, Vicente, al pasado, pero además al pasado más sangriento, al pasado más desastroso, al pasado más catastrófico que hayamos podido vivir en tiempos de paz en nuestra nación. El sexenio de Felipe Calderón, que siguió en términos históricos a el fallido, fracasado, desilusionante sexenio de Vicente Fox, fue la entrada de México a un escenario, a una época, a un clima de terror absolutos, producto de gobiernos indolentes, corruptos y muy claramente permisivos con el crimen, con la delincuencia y con las estrategias estadounidenses de construir en México una especie de laboratorio para poner en práctica planes como el tremendo plan Rápido y Furioso, que era simplemente darle armas letales de última generación al crimen organizado para combatir a las autoridades nacionales. El hecho de que Acción Nacional pretenda respaldar la locura de la gobernadora de Chihuahua con Vicente Fox y con Felipe Calderón solo nos confirma que no tienen nada que ofrecerle al país, que no tienen absolutamente nadie con la capacidad suficiente para disputarle a la Cuarta Transformación el liderazgo de la sociedad mexicana y que su oferta es sangre, corrupción y muerte. Que el PAN, que la derecha, que la ultraderecha mexicanos solo son sangre, destrucción y muerte. Y me parece que este fin de semana vimos con toda claridad que esa propuesta, que esa oferta de país, que esa visión de país es total y absolutamente minoritaria en estos momentos y que la gran mayoría del pueblo mexicano está a favor de continuar con la transformación, de profundizar los cambios y de respaldar la dignidad soberana de la presidenta Claudia Sheinbaum. Me pareció puntual, muy importante y sobre todo muy certero lo que te contestó ayer la presidenta de la República en la conferencia mañanera. Quien no recuerde lo que pasó en México en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, está condenada a apostar por un país de sangre, de destrucción, de corrupción y de muerte. Y creo que eso ya no lo queremos nadie, Vicente. Ya no lo deseamos nadie. Y es un gran balazo en el pie de Acción Nacional confirmar que no tiene otra opción más que esa. Te agradezco siempre el análisis, Luis Guillermo, y como amor con amor se paga, le voy a pedir a la gente que esté pendiente a tu
transmisión en vivo y en directo los sábados por la mañana, en familia con Chabelo, perdón, en familia con Luis Guillermo Hernández, hay que verlo y escucharlo, así que ahí le encargo que vea al maestro Luis Guillermo Hernández en su canal, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, en el oficio del reportero, y que también lo apoye, que el Chayotito del Pueblo llegue precisamente para respaldar esfuerzos como el de Luis Guillermo Hernández. Tiene una cuenta en el Banco Banorte, el número de cuenta es 1253-657733. Así como pedimos apoyo para Sin Censura, también los amigos como Luis Guillermo Hernández merecen todo el respaldo de esta audiencia diferente e inteligente. El número de cuenta en el Banco Banorte para que haga sus depósitos es 1253-657733. Que amor con amor se pague. Y mi querido Luis Guillermo Hernández, muchas gracias. No sé si quieras compartir tus redes sociales también para cerrar. Muchas gracias, querido Vicente. Muchas gracias por tu generosidad. Muchas gracias también a tu audiencia por su respaldo, por su apoyo. Acá hay mucha inquietud, hay mucho interés por saber lo que ocurre en México, por enterarse, por profundizar sobre la realidad nacional. Y en estos días que he estado participando en estas discusiones, pues ha habido un interés muy importante, y te lo paso con mucho orgullo, por la forma en la que los medios alternativos, las plataformas alternativas han constituido un verdadero bloque de resistencia contra los ecosistemas mediáticos tradicionales. Hay mucha curiosidad acá, Vicente, sobre cómo canales como el tuyo, los canales alternativos, han logrado construir un respaldo social, una audiencia que prácticamente es un hecho sin precedentes en la comunicación periodística latinoamericana. Y me preguntan que cómo le hicieron, cómo le hicimos para construir estas redes, estos espacios, estos canales, y les digo, pues chéquense el canal de Vicente Serrano, Sin Censura. Ahí hay muchas respuestas. Periodismo de cara al pueblo y con el pueblo. Así que, amigo, eres famoso transfronteras y te mando un abrazo con todo mi cariño. Es que me quieres, por eso dices lo que dices, mi querido Luis Guillermo, pero además es recíproco. Te mando un abrazote, disfruta tu champañita allá en Francia y nos vemos la próxima semana o antes, si lo amerita la noticia. Nos vemos en el oficio del reportero el sábado. Estamos al pendiente en vivo y en directo. Un abrazote, Luis Guillermo. Un abrazo con cariño para ti y para toda la audiencia. Gracias, seguimos transmitiendo.